y ha sido vicedecano de la Facultad de Medicina y nos conocemos desde hace muchos años, bueno, bastantes años, y nos conocimos precisamente en el inicio del área de neurociencias del CIMA, en el año 1996, estábamos en la misma comisión, y es precisamente ahora el profesor Julio Artieda el director de este área de neurociencias. Siguiendo una línea de seminarios interdisciplinares del centro del Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe, hoy nos va a hablar de ritmos cerebrales, complejidad y consciencia. Muchas gracias, Julio, por... Bueno, muchas gracias al profesor Jiménez Amaya y muchas gracias a todos los miembros del CRIF, ¿no?, que me han invitado. Yo me voy a poner delante de la mesa, así estoy más próximo y puedo hablar un poco más bajo, ¿no? Entonces, yo estuve en una de estas sesiones del CRIF que daba la profesora Carmen Cavada, ¿no?, que habló de bases neurales de la consciencia, ¿no? Y entonces ella lo presentó, dado que es muy anatomista, desde un punto de vista muy localizacionista, ¿no? Entonces se me ocurrió, bueno, que tal vez era bueno volver a coger el tema, pero desde un punto de vista más global, ¿no?, el sistema nervioso con una visión más globalizadora. Siempre en neurociencias ha habido estas dos posturas, los que buscaban que una determinada función tenía una localización en un área de la corteza o en un área concreta del sistema nervioso, y otros una visión integradora más importante, ¿no? Entonces esto es un poquito, esta visión es lo que voy a hablar, por eso voy a intentar que sea una charla un poco complementaria, ella la visión morfológica, la visión neuroanatómica, y yo dar un poco la visión más neurofisiológica, ¿no? Entonces, en castellano, por consciencia se entienden muchas cosas, y es muchas veces muy difícil a veces entenderse cuando se utiliza esta palabra. Habitualmente se tiende a utilizar más consciencia para lo que es la consciencia sensorial o motora, es decir, qué es lo que siento yo cuando veo una imagen, o qué es lo que siento yo cuando oigo una melodía, es decir, todo aquello sensorial, y motor también, es decir, cómo percibo yo que voy a mover, la decisión de mover. Pero también hay, lo que realmente es más consciencia, es la consciencia del yo, el yo como un ser independiente. Y ya la palabra conciencia se utiliza más para la diferencia entre el bien y el mal, la conciencia moral. Yo básicamente me voy a referir a todo lo que es la consciencia sensorial, aunque tocaré un poquito la consciencia de la decisión de mover, porque es un tema que ha sido muy debatido, algunos experimentos, sobre todo unos experimentos del IBT de los años 80, entonces, bueno, quería dar mi visión al tema. Y también hay que aclarar que hay otros términos que están unidos con la consciencia, pero que no son consciencia, ¿no? La atención interviene indudablemente en la consciencia y en la consciencia sensorial, pero indudablemente es algo distinto, que tiene mecanismos distintos. O lo que es el estado de vigilia, los ciclos vigilia-sueño. Es decir, que hay una serie de factores que contribuyen a lo que es el estado de consciencia. El estado de consciencia es la situación normal de consciencia, y la situación patológica de este estado, sería lo que es el estupor, que sería cuando se empieza a perder la consciencia, o el coma, cuando ya se pierde la consciencia completamente. En sueño todavía hay un poco de consciencia, porque nosotros somos conscientes de los sueños que estamos teniendo, aunque luego igual no los recordamos, pero somos conscientes de ellos, es decir, que en sueño todavía hay cierto grado de consciencia. Bueno, pues aclarado este aspecto, que yo me voy a referir sobre todo a la consciencia sensorial, no voy a entrar para nada en los niveles más altos, en la autoconsciencia, en la consciencia del yo, ni voy a entrar tampoco en lo que es lógicamente la conciencia moral, conciencia del bien y del mal, porque sería algo que se escapa de mis conocimientos, ¿no? Es decir, desborda mis conocimientos, es de otros campos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso perceptivo? El proceso perceptivo consciente. Bueno, pues siempre hay un estímulo, o un conjunto de estímulos, y va a haber una codificación de este estímulo en impulsos nerviosos, que luego va a ser transmitido por una vía, o por varias vías, hasta el nivel más alto. El nivel más alto es la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales, donde ahí se va a procesar y donde va a tener lugar la percepción consciente.
o la consciencia sensorial, como lo queramos llamar. Bueno, si cogemos el sistema visual, que tal vez el sistema visual es el más complejo y pero el que mejor está estudiado también. Es decir, cómo se transmite la información en el sistema visual, cómo se procesa la información en el sistema visual. Es decir, si nosotros vemos una escena, entonces nosotros vamos a tener el campo visual, la imagen se va a proyectar sobre la retina, y en la retina va a haber unos fotorreceptores, que esto yo creo que lo conoce todo el mundo, que son los conos y los bastones, y entonces los fotones de luz actúan sobre unas moléculas proteicas que tienen otra molécula, que es el retinal. Las moléculas, la rodoxina, tiene otra molécula, que es el retinal, que cuando le llega el fotón de luz, cuando le llega la luz, cambia su configuración. Este cambio de configuración pone en marcha una serie de una cascada que está ligada, para los más biólogos, ¿no?, a una proteína G, y produce la apertura de un canal iónico, pero lo que produce al final es que se produce un impulso nervioso, es decir, que ha habido estos receptores, cambian lo que es un estímulo físico por un impulso nervioso. Y esto se va a transmitir a lo largo del nervio óptico y va a llegar al tálamo, en concreto a un núcleo que se llama el geniculado lateral, y de ahí va a proyectarse a la corteza visual. Por el tálamo prácticamente pasan casi todos los estímulos sensoriales, no todos, pero casi todos. Entonces, esta organización en el sistema visual es muy compleja, es decir, que un determinado punto de la retina va a seguir un camino específico, es decir, por ejemplo, la retina nasal se va a cruzar las fibras que salen de ahí y van a ir al otro hemisferio, mientras que la retina temporal va a ir al mismo hemisferio. Es decir, que hay una integración ya en todo lo que es la vía, de forma que a la corteza occipital, que es donde están las cortezas visuales, va a llegar de los dos ojos, es decir, a un hemisferio llega información de los dos ojos, pero de un solo hemicampo, es decir, de los hemicampos derecho al hemisferio izquierdo al hemisferio derecho del hemicampo izquierdo. Es decir, que ya hay esta integración de la información. Pero una característica de toda la transmisión en el sistema nervioso, que la diferencia de los ordenadores, es que la transmisión es en paralelo. Es decir, en el sistema nervioso, es decir, cada píxel, por poner un ejemplo ahora con la informática, cada píxel se va a transmitir por una vía, por un cable específico, por un axón específico. Mientras, por ejemplo, si escaneamos una imagen en un ordenador, vamos a tener que la información va a ir en serie, es decir, que va a ir un píxel detrás de otro, de forma que si se rompe el cable, si nosotros rompemos el cable aquí, se pierde toda la información. En cambio, si nosotros rompemos aquí unos cables, se lesiona una determinada zona, lo que vamos a perder es la información de una parte del campo visual, pero solamente de esa parte. Es decir, que es un sistema mucho más robusto, es un sistema que permite que se transmita mucha información simultáneamente, aunque la información se transmita por el cable a una velocidad más pequeña, del orden de metros por segundo, no una velocidad tan rápida como puede ser en un cable eléctrico, como puede ser en un sistema informático. Es decir, que esta es una característica específica del cerebro, es decir, la transmisión en paralelo, que es lo que ha generado el localizacionismo en la visión, es decir, porque en la visión neurocientífica o en la visión neurológica, es decir, porque la lesión de una zona, la lesión de una parte, va a dar unos síntomas específicos de pérdida visual de un campo, etcétera, etcétera. Bueno, pues este sistema de transmisión en paralelo es algo típico en todas las vías. Es decir, en todas las vías, tanto la vía somestésica como la vía auditiva, como la vía visual, va a tener una organización muy precisa y muy organizada de todas las fibras. A nivel de la corteza, toda esta información va a seguir también muy organizada. Es decir, en el sistema visual vamos a tener que va a haber bandas que van a alternar, veis aquí, es decir, se va a alternar la información que llega en un ojo con la información que llega del otro ojo. Esto si es la corteza, imaginemos que es el hemisferio izquierdo, pues aquí estaría llegando ojo izquierdo y ojo derecho. Es decir, estarían llegando, pero de los hemicampos izquierdos o de los hemicampos derechos. Es decir, que
va a llegar información de los dos ojos, pero que va a ser campo nasal de un ojo, temporal del otro. Pero a su vez va a llegar información también específica, va a llegar información a una zona que se llama los glóbulos, que tienen una tinción citocromo oxidasa positiva, que es donde llega la información del color. Pero a su vez va a llegar información ya también muy codificada a unas columnas que forman este remolino. Es decir, en el centro de estas columnas es donde llega la información del color, pero en los radios de estas columnas va a llegar información específica de las formas, es decir, y lo que van a responder estas neuronas es a la orientación de del estímulo visual. Es decir, si yo estimulo con una barra o con un estímulo que tiene una barra a 90 grados, pues me van a descargar todas las neuronas de esta columna, pero si es de 180 grados, pues me van a descargar todas las neuronas de otra columna. Es decir, que toda la información visual va a estar en la corteza perfectamente organizada en forma de columnas verticales. Y en unas columnas va a llegar información de color, en otras columnas va a llegar información de formas, y las formas lo va a dar el borde, es decir, la orientación del borde de la imagen, ¿no? Muchas gracias. Entonces, luego ya esta ordenación, que es en la corteza visual primaria, va a mantenerse en las cortezas visuales secundarias, terciarias y cuaternarias, es decir, donde ya va habiendo integración más compleja de la información. Es decir, que nosotros tenemos que toda esta información que estaba llegando sobre el color va a proyectarse en una cosa que se llama las bandas finas, y luego se va a proyectar sobre un área específica, el área visual cuarta, que ya son cortezas asociativas, donde va a llegar toda la información del color. Si nosotros lesionamos esta área, lo que va a tener el paciente es una pérdida de la visión del color, una agnosia de color, pierde la capacidad de ser consciente del color. Por ejemplo, toda la otra información que viene ya de lo que se llama el sistema magnocelular, que viene de los bastones, la información de color viene de los conos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el área V5, el área visual 5, se va únicamente a codificar movimiento. Cuando se lesiona este área, el paciente pierde la capacidad de ver mover. Es decir, que hay una integración y una extracción, de alguna manera, de toda la información visual a lo largo de toda la vía visual y a lo largo luego de la corteza visual. Bueno, con esto ya acabo cosas muy específicas de neurociencias, y ya voy a pasar a hablar ya lo que es propiamente el tema más de la conferencia, ¿no? Es decir, bueno, y una vez ahí en las cortezas, ¿cómo se procesa toda la información? Hasta ahora hemos visto información que llega de abajo arriba, es decir, información visual, un estímulo visual, y llega la información hacia la corteza primaria y luego a cortezas asociativas. Lo mismo, si la información táctil, pues va a ir por la vía somestésica al tálamo, y del tálamo a la corteza, y luego va a ir a cortezas asociativas. Es decir, es información de abajo arriba. Pero el sistema nervioso no es como un ordenador, ¿no?, que solamente, si yo escaneo una imagen, me va a mandar la información en serie, y siempre de abajo arriba. Sino que el sistema nervioso también, para procesar la información sensorial, va a estar utilizando la experiencia previa. Va a estar utilizando todo lo que tenemos nosotros almacenado en la memoria, memorias a largo plazo, o en memorias a muy corto plazo, que son memorias sensoriales. Por ejemplo, si yo cojo un peso, con una mano 1 kilo y con otra mano 2 kilos, noto perfectamente la diferencia entre 1 kilo y 2 kilos. Pero imaginaos que a mí me pueden, si me pongo en una mano 5 kilos y en otra mano 6 kilos, igual ya no noto la diferencia bien. Pero lo que seguramente, si cojo en una mano 20 kilos y en otra mano 21 kilos, no voy a notar la diferencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la percepción no es algo absoluto, sino que es algo relativo. Yo noto diferencias entre una experiencia previa o una experiencia simultánea. Es decir, pero yo siempre estoy comparando, estoy comparando en términos relativos, estoy comparando la información. Por ejemplo, en el paso del tiempo, si yo
cuando soy un niño, para mí un periodo de una semana es larguísimo, porque yo estoy comparando esa semana con el tiempo que he vivido, que es muy escaso, o el tiempo que ha vivido el niño, que es muy escaso, que es de 3, 4 años, 6 años. Cuando eres viejo, una semana respecto a 50 años no es nada. Entonces, ese tiempo pasa muy rápido, el flujo del tiempo es mucho más rápido. Es decir, es por la perfección relativa que tenemos. Hay muchos ejemplos, ¿no?, que nos puede demostrar esto. Si yo pongo esta imagen y pregunto qué es lo que se ve aquí, todos me diréis, aquí lo que se ve es 2 triángulos superpuestos formando una estrella de 6 puntas, pero en realidad lo que se ve, pues esta es una imagen clásica de ilusiones ópticas, lo que se ve es un círculo donde le falta un pedazo, y otro círculo donde le falta un pedazo y una serie de ángulos. Es decir, que yo estoy interpretando, haciendo una interpretación de la información. Si yo pongo esta imagen, bueno, digo, bueno, lo que se ve es una señora sentada en una silla, un pasillo, y mucho más alejada otra señora que está sentada en ese pasillo. Pero si yo veo esta información, bueno, ha cambiado completamente la interpretación que yo hago de esto. Digo, bueno, aquí hay algo que no casa. En realidad es la misma señora que se ha cambiado en el espacio. Es decir, pero el cerebro aquí está interpretando el 3D, que es una imagen 3D, que es una imagen en perspectiva, y aquí pues no está interpretando todo esto. Es decir, que siempre en la percepción sensorial hay mecanismos bottom-up, de abajo arriba, pero mecanismos top-down. Es decir, que toda la experiencia previa, todo lo que yo tengo acumulado, o toda la experiencia simultánea, pues va a estar siendo comparada. Y además va a intervenir otro factor también importante en todo esto, que es la atención. Es decir, que siempre va a haber una predicción, va a haber una interpretación, va a haber una comparación, y donde el tiempo, la atención y la memoria van a tener un factor importante en todo esto. Pero aquí veis que en todo esto he añadido otro factor, que es la percepción inconsciente. Es decir, que esto es un tema muy importante distinguir entre lo inconsciente y lo consciente. Y esto hay muchos experimentos psicofísicos que nos permiten ver esto. Es decir, todos conocéis los estímulos subliminales, porque es una cosa muy pública. Es decir, aquel anuncio de Coca-Cola, que en una película metían algún fotograma donde ponía beba Coca-Cola y a la salida del cine pues todo el mundo pedía Coca-Cola, ¿no? Que todas estas cosas, estímulos subliminales que se han empleado para la publicidad. Pero esto es una realidad, y los estímulos subliminales los podemos utilizar para investigar en el sistema nervioso qué pasa con la consciencia. Estímulos subliminales, puede haber estímulos que yo aplico porque el estímulo está degradado o porque el estímulo lo mantengo un tiempo muy pequeño, y entonces veo si ese estímulo que la persona no es consciente de que se le está dando y produce cambios en su conducta. Y se ha visto, por ejemplo, en tomas de decisiones, que si yo meto estímulos subliminales, las decisiones de la persona cambian. Los porcentajes de decisión, por ejemplo, una decisión económica puede ser más arriesgada o menos arriesgada dependiendo del estímulo subliminal que le he dado, ¿no? Pero también se puede utilizar para estudiar la cronometría de la consciencia. Es decir, si yo utilizo unos paradigmas muy estudiados en el estudio de la consciencia. Yo doy un estímulo, por ejemplo, una palabra o una letra, y con un intervalo de tiempo de 200, 300 milisegundos aplico otro estímulo que se llama de enmascaramiento, que normalmente pues, son formas más o menos abstractas, ¿no? Bueno, si este estímulo tiene una determinada duración, y el intervalo entre los dos estímulos pues, está entre 200 y 500 milisegundos, yo puedo producir un enmascaramiento y hacer que este primer estímulo no sea consciente para el sujeto. Estoy dando un estímulo subliminal. Es decir, el estímulo está llegando a su corteza visual primaria, pero no estoy siendo consciente de ese estímulo. Otra forma también es la rivalidad binocular, es decir, yo proyecto dos estímulos, uno que entra por un ojo y otro que entra por el otro ojo. Entonces hago que se vean distintos porque les pongo unas gafas, como estas de 3D, en el que una es roja y otra verde. Entonces dejo pasar por una las tintas rojas y por otro las tintas azules o verdes. Entonces, bueno, pues lo que hago es proyectar dos imágenes diferentes en cada ojo, o en cada hemicampo, más que en cada ojo, en cada hemicampo. Entonces lo que va a suceder es que la persona va a ir alternando, va siendo consciente de una imagen y de la otra imagen, la que le proyecto en un campo y la que proyecto en el otro campo visual.
Esto se llama rivalidad binocular, que también se utiliza mucho para la consciencia. Imágenes biestables, por ejemplo, aquí vosotros podéis ver dos perfiles, dos caras, el perfil de dos caras, pero también podéis ver como una copa, ¿no? Pues esto es una imagen típica. Bueno, pues dependiendo si veo una cosa u otra, puedo cambiar mi actividad eléctrica cerebral. Y también puedo manejar la atención, hacer que el sujeto pierda la atención porque le doy un estímulo en un momento o porque está atendiendo a otra cosa. Bueno, todos estos son experimentos que nos permiten estudiar el estado inconsciente y el estado consciente. Es decir, ¿qué sucede cuando un estímulo es inconsciente? Es decir, cuando una persona no es capaz de referir que ha visto el estímulo, muchas veces sus acciones vienen condicionadas por el estímulo que yo le he dado. Es decir, que estímulos inconscientes pueden condicionar las respuestas sin que la persona sea capaz luego de describir qué es lo que había visto, que tuviera consciencia de ese estímulo. Pero esto nos permite también, todos estos estudios psicofísicos, nos permiten saber la cronometría de la consciencia, es decir, cuándo sucede el fenómeno consciente, qué intervalo de tiempo ha pasado entre que yo he dado el estímulo y que la persona es consciente de que ha percibido ese estímulo. Y ese tiempo es de alrededor de 500 milisegundos, más o menos, más o menos. Y eso se sabe también por estímulos cerebrales, por estimulación cortical directa, en pacientes que son sometidos a neurocirugía, pues se puede, lógicamente, con la autorización del paciente y con la aprobación de los comités de ética correspondientes, se puede estimular la corteza cerebral y entonces ver cuánto tiempo es necesario estar estimulando la corteza cerebral para que una persona sea consciente. Y curiosamente, el tiempo es muy largo. Es decir, yo necesito hacer un tren de estímulos por lo menos de 500 milisegundos de duración para que una persona sea consciente de ese estímulo. Cosa que no sucede cuando yo hago un estímulo en la piel, que con muy poquitos milisegundos puede suceder. Pero si estimulo la corteza, necesito hacer mucha estimulación directa. Y si yo estimulo la corteza, puedo bloquear un estímulo que yo estoy aplicando en la periferia también. Es decir, que esa estimulación cortical puedo bloquear el cerebro, parar el cerebro y ver qué intervalo de tiempo es necesario entre un estímulo y que yo tenga la sensación consciente, y también pues se comprueba que es de alrededor de 500 milisegundos. Pero también, utilizando neurofisiología, se pueden estudiar estos fenómenos inconscientes y fenómenos conscientes, ¿no? Hay una técnica que se llama la técnica de mismatch negativity, en lo que yo, por ejemplo, aplico un estímulo auditivo, ¿no? Es un tono o un clic. Hago pi, 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 normalmente se utiliza un tono, pi, 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 y de repente cambio la frecuencia, un poquito la frecuencia, cambio unos hercios la frecuencia. Y yo puedo decir al sujeto que esté atendiendo a otra cosa, leyendo un libro. Entonces el sujeto realmente no está percibiendo la diferencia, ¿no? Él no sabe que yo estoy valorando esto. Bueno, pues cuando yo veo la respuesta que genera un estímulo y la respuesta que genera el otro estímulo, que es infrecuente, que es un estímulo infrecuente, inesperado, pero mucho más aleatorio completamente y que aparece muy de vez en cuando, si yo comparo las dos respuestas, veo que hay una diferencia entre las dos respuestas con una onda, alrededor de 100 y pico milisegundos, que se llama la onda mismatch negativity. Y esta onda, me pueden decir, bueno, aunque la persona esté leyendo, la persona es un poco consciente de que está teniendo el estímulo, puede estar prestando atención. No, pero si yo lo puedo hacer en un paciente en coma, que no tiene ninguna consciencia, y obtengo esta onda, cuando yo le doy dos estímulos diferentes, o en un paciente que esté durmiendo, o en un sujeto que esté normal que esté durmiendo, y obtengo esta onda. Es decir, que es una onda que no precisa de la atención, que es una onda que no se acompaña de la consciencia. Es decir, que existe, a nivel del sistema nervioso, siempre que llegan dos estímulos, estos mecanismos top-down de comparación. Es decir, el primer estímulo queda acumulado en una memoria sensorial, llega el segundo estímulo y tiene lugar una comparación, y el sistema nervioso, de forma inconsciente, puede discriminar ya entre los dos estímulos. Pero para que haya consciencia es necesaria la atención, que ya entonces entra ahí la percepción consciente. Bueno, ¿cómo veo? Si utilizo el mismo paradigma, doy dos estímulos, uno frecuente y uno de vez en cuando infrecuente, y le digo que presta atención a este estímulo infrecuente y que vaya contando el número de veces que aparece este estímulo infrecuente. Lo que veo es que
ya aparecen unas ondas más tardías. Y aparece una onda que aparece a más de 300 milisegundos, que se llama la onda P300. Y en concreto una subonda de esta onda P300 que se llama la onda P300b o P3b, que esta onda tiene que ver con el fenómeno consciente. Y veis que aparece ya a más de 300 milisegundos. Luego me casaría también con el tiempo en el que tiene lugar la consciencia que había obtenido por métodos psicofísicos o por método de estimulación directa de la corteza. De alguna manera podíamos concluir esto, es decir, siempre hay un retraso en la consciencia de 500 milisegundos en la percepción de este estímulo. El sistema nervioso corrige este retraso, porque si no podría haber incongruencias, ¿no? Entonces este retraso se corrige en función de la llegada del estímulo a la corteza sensorial primaria correspondiente, que genera un potencial evocado. Entonces, si yo doy un estímulo, me doy un estímulo aquí en la mano, a la corteza llega en 20 milisegundos el estímulo. Bueno, pues lo que hace el sistema nervioso es, como la consciencia va a tener 500 milisegundos más tarde, lo que hace es una corrección subconsciente. Bueno, entonces tiene lugar esta corrección. Y bueno, y también este fenómeno que había descrito, que si yo estimulo directamente la corteza, tiene que estar mucho tiempo activada la corteza para que haya consciencia, es decir, que tiene que haber 500 milisegundos. Pero lo mismo sucede cuando yo realizo un movimiento voluntario. Y esta ha sido, voy a comentar, y es lo único que voy a hablar del sistema motor, voy a comentar el experimento que produjo esto, que ha ido más o menos 250 milisegundos de retraso en la consciencia de una decisión motora en un movimiento voluntario. Y esto es un experimento que hizo un señor científico que es Benjamin Libet. Entonces, él estudió un potencial que se llama el Bereitschaft Potential, o potencial premovimiento. Es decir, si yo hago un movimiento voluntario, muy simple, ¿no?, como puede ser extender la muñeca, y yo analizo la actividad a través de una técnica que es de la promediación, veo que un segundo antes de que yo mueva, hay cambios en la actividad cerebral. Hay cambios de voltaje en la actividad cerebral. Lo novedoso, esto no lo había descrito Libet, esto lo había descrito un grupo alemán. Entonces esto utiliza este Bereitschaft Potential y él dice, bueno, les pone a mirar un reloj a los sujetos, a los voluntarios sanos que les hace el experimento, y les dice, bueno, me tienen que decir qué marcaba el reloj en el momento que ustedes han tomado la decisión de mover. Y confirma que la persona es consciente de la decisión de mover cuando ya se ha iniciado este Bereitschaft Potential. Y aparece 250 milisegundos, 300 milisegundos más tardíamente. Es decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues puede decir muchas cosas, puede haber muchas críticas desde un punto de vista experimental y lo podemos interpretar de muchas maneras. Bueno, la interpretación que utilizó las personas que tenían una visión o que les interesaba tener una visión más materialista o más reduccionista, decían, bueno, no es la persona la que toma la decisión de mover, es el cerebro el que mueve. Es decir, no soy yo el que muevo, sino es el cerebro el que decide cuándo mover. Bueno, es una visión muy reduccionista. No es la interpretación que dio Libet, ni la interpretación que posteriormente ha discutido esto, sino que ha sido sus experimentos, fueron muy utilizados por otros grupos para dar esa visión del tema. Libet dice otra cosa. Libet lo que interpreta es, nosotros, cuando hacemos un movimiento, hay todo un rango de movimientos, ¿no? Tenemos movimientos muy automáticos, terriblemente automáticos, como puede ser un reflejo, es un movimiento automático completamente, por ejemplo el reflejo aquilio que nos sacan cuando vamos al neurólogo, pero hay movimientos voluntarios que también son muy automáticos. Por ejemplo, si yo firmo, ese es un movimiento muy automático. Si yo ahora camino, es un movimiento muy automático. O si yo aprendo a montar en bicicleta, todos los movimientos que hago montando en bicicleta son movimientos muy automáticos. Es decir, yo no puedo ser consciente cuando monto en bicicleta o cuando conduzco de todos los movimientos que yo hago simultáneamente. Es decir, que tiene que haber de alguna manera un automatismo en movimiento. Entonces, lo que hace el sistema nervioso es
bueno, generar movimientos de forma muy automática. Cuando, por ejemplo, los sistemas en espejo, es decir, si yo veo mover, el sistema nervioso tiene tendencia a hacer el mismo movimiento de la persona que yo veo. Es frecuente, por ejemplo, si tú estás dando de comer a un niño, que a la vez que el niño abre la boca para comer, el que le está dando de comer abre la boca también. Es decir, porque tienes una tendencia, los sistemas en espejo, que están muy de moda. Es decir, el aprendizaje es mucho por imitación. Pero ¿qué es lo que hace el sistema? ¿Qué es lo que hace la decisión libre de mover o no mover? Lo que hace es inhibir. Es un mecanismo sobre todo inhibitorio, que casa muy bien con las teorías que tenía Leonardo Polo. Es decir, existe una inhibición. Y esto lo vemos constantemente en neurología, en lesiones del sistema nervioso. Es decir, cuando hay lesiones del lóbulo frontal, ¿qué es lo que tienen los pacientes? Los pacientes tienen uno de los síntomas fundamentales que tienen es la pérdida de la inhibición motora. Si, por ejemplo, un paciente con un tumor del lóbulo frontal le sientas delante de la mesa y le vas poniendo una serie de gafas encima de la mesa, el paciente con una lesión del lóbulo frontal tiende a ponerse las gafas. Se puede poner 17 gafas porque es incapaz de no utilizar un objeto que sirve para algo. Si a un paciente que tiene una lesión del lóbulo frontal tú haces un movimiento, haces un gesto, él rápidamente imita el gesto. Porque está desinhibido los sistemas en espejo, está desinhibido esos movimientos automáticos. ¿Qué es lo que hace la voluntad de la persona que está moviendo? Yo voluntariamente tomo la decisión de dejar pasar unos movimientos e inhibo otros. Y entonces yo, como tomo, no todo, no puedes decir en esto, porque estos son movimientos muy automáticos, no lo puedes decir para todos los movimientos, pero al menos para muchos movimientos automáticos. Y en todos los paradigmas experimentales, los movimientos que se hacen son muy simples, muy elementales y muy automáticos. Bueno, lo mismo pues sucede pues, con muchísimas cosas. El miembro ajeno, el miembro alien, por ejemplo, una persona que tiene un miembro ajeno pasa por esa puerta y sería incapaz, se le va a ir el brazo a coger la manilla, aunque no quiera, etcétera. Es decir, hay una serie de fenómenos, ahí pongo una lista, pero no voy a detallar en todos, que son por falta de inhibición a nivel del lóbulo frontal. Entonces Libet, su experimento lo interpreta así. Para nada él cuestiona de que haya un acto libre de mover o una decisión de mover, sino que él piensa que la decisión de mover es más por inhibición que por excitación. Bueno, voy a entrar en el otro aspecto ya importante, que es, bueno, en toda la conciencia, tanto la conciencia sensorial como la conciencia cerebral, cómo intervienen los ritmos cerebrales, qué es un ritmo cerebral y cómo intervienen en todo esto. Bueno, como había dicho antes, es decir, a nivel del sistema nervioso, va a llegar mucha información en paralelo y va a llegar a la corteza completamente en paralelo y se van a activar en paralelo y se va a procesar en paralelo la información. Antes os ponía el ejemplo de cómo estaba organizada la corteza visual. Aquí os pongo un ejemplo de cómo está organizada la corteza semestésica de una rata. Veis aquí que una rata tiene, si os veis los que menos, tiene una serie de vibrisas y estas vibrisas que tienen una localización precisa, que son muy importantes para la rata, para moverse, pues tienen una proyección específica sobre unas columnas, se llaman barriles, en la corteza somestésica, de forma que cada vibrisa tiene su barril correspondiente, es decir, que existe toda una integración, y esto morfológicamente, cuando se corta la corteza de la rata en la corteza somestésica primaria, se hace un corte de esta forma, pues se ven perfectamente, es decir, son estructuras anatómicas visualizables. Si yo le arranco una vibrisa a la rata, ese barril va a desaparecer, ese barril, esa columna. Bueno, y esta integración va a ser en estas formas de columnas verticales, es decir, que toda la información, todas las neuronas que están en una columna vertical van a responder al mismo tipo de estímulo. Bueno, ¿cómo hace el sistema nervioso central para integrar toda la información que está llegando completamente en paralelo y que va a estar llegando en columnas completamente diferentes? ¿Cómo se integra toda esa información para tener un sentido unitario consciente? Es decir, para que haya la unidad de la consciencia, para que en la consciencia haya una unidad. Bueno, pues podemos utilizar distintas interpretaciones o podemos aplicar distintas teorías. Una teoría es decir, bueno, tenemos una neurona abuela, es decir, tenemos para cada objeto que nosotros vemos, tenemos una neurona específica.
Si yo veo ese papel, tengo una neurona para un papel. Si yo veo esta silla roja, tengo una neurona específica que va a descargar ante una silla roja. Pero ¿qué sucede con todo esto? Que existe una explosión combinatoria, es decir, que el número de posibilidades en el mundo es inmenso, tendría que haber infinito número de neuronas, cosa que no existe, que las neuronas son muchas pero no tantas. Entonces, es decir, que si yo veo un triángulo rojo, tendría una neurona que descarga ante formas, ante estímulos que tienen una determinada inclinación. Neuronas específicas, pues aquí esta neurona, que este borde tiene esta inclinación, pues respondería a esta neurona. Este borde tiene esta inclinación, respondería a esta neurona. Para este lado horizontal, pues respondería a esto, y habría una especificada para el triángulo, habría una para el color rojo y habría una neurona para el color rojo. Bueno, esto es una teoría, y esta teoría de la neurona abuela, pues dice, bueno, experimentalmente en el sistema nervioso central se vio en monos que había, en el lóbulo temporal, había neuronas que respondían a estímulos muy específicos. Cuando le presentaban a un mono una cara de otro mono, pues respondía a esa neurona. Y utilizando ya en pacientes, en seres humanos, en pacientes epilépticos que iban a ser sometidos a cirugía de epilepsia, pues el grupo de Quiroga, de Kian Quiroga, entonces lo que hizo fue colocar un electrodo con muchas puntitas y entonces presentarles a los pacientes distintas caras de distintos personajes conocidos. Y entonces él encontró que había neuronas específicas para caras concretas. Él presentaba artistas, por ejemplo, y entonces él encontraba que había una neurona que respondía para un artista, por ejemplo, un artista que se llama Jennifer Aniston, que es una chica, ¿no?, que trabaja en comedias americanas, ¿no?, y entonces respondía. Entonces dijo, bueno, confirmaba de alguna manera esta teoría, hay para cada persona una neurona. Y esta neurona se llamó primero neurona de Jennifer Aniston, por eso no es la artista, neurona de Jennifer Aniston. Bueno, pero ¿qué ha visto? ¿Qué vio más? Luego vio que si teníamos aquí las neuronas de este artista, que ya no sé cómo se llama, pero fue el que hizo de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, pues cuando le presentaba esta cara, pues había una neurona que respondía. Pero esa misma neurona que respondía para esta cara, si se le presentaba otra cara del mismo actor, pero distinta, también respondía. Pero si le presentaba su nombre en una pantalla, también respondía. Y si había una voz masculina que decía Luke, no sé cómo se pronuncia, Luke Skywalker, pues también respondía, y lo mismo respondía para una voz femenina. Es decir, que había una neurona, que realmente no era una neurona específica de concepto, es decir, y ahora se llaman neuronas de concepto. Es decir, que existe la abstracción del personaje. Es decir, a lo largo de toda la vía visual y de todas las vías sensoriales va habiendo una abstracción del estímulo. Un estímulo primero responde, una neurona, por ejemplo, en la retina responde a un estímulo específico de luz, a un punto de luz específico en una zona de la retina. Pero si ya registramos en la corteza occipital, ya no responde a un punto de luz específico, sino responde a la orientación del estímulo. Y si nos vamos ya a las áreas V4 y V5 que os había dicho, ya no responde al color o responde al movimiento del estímulo, ya no responde a qué zona de la retina estás estimulando. Pero si vamos al lóbulo temporal, esto es en la región parahipocámpica, si vamos a la región parahipocámpica ya hay la abstracción completa, es el concepto de esto. Bueno, pues podrías pensar, bueno, hay neuronas muy específicas para esto, pero realmente no hay una sola neurona que responde a Luke Skywalker, sino que en realidad existe un conjunto de neuronas, no es una neurona única que responde a este personaje de la Guerra de las Galaxias. Entonces, lo uno con el concepto de ensambles, ¿no? Voy a hacer un anglicismo, ¿no?, de Hebb, ¿no? Es decir, Hebb lo que decía es, si nosotros para un acto motor o para un determinado estímulo, no hay una neurona abuela específica, sino que hay un conjunto de neuronas que cuando este conjunto de neuronas descargan simultáneamente, el cerebro interpreta que estoy viendo un triángulo rojo, y cuando hay otro grupo de neuronas que descarga, pues lo que veo es un cuadrado azul. Es decir, que ya no es necesario neuronas únicas, sino comunidades de neuronas. Tal vez la mejor palabra es comunidades neuronales. Sería como el alfabeto o como los símbolos numéricos. Es decir, si yo con una serie, con 10 números, soy capaz
de generar cifras enormes. Es decir, en el número de símbolos, por ejemplo, con los que numeraban los mesopotámicos, me parece que era 16, ¿no? Luego se ha reducido a 10, es decir, porque cuanto menos es más útil, ¿no? En los ordenadores son sistemas binarios, ¿eh? Es decir, con 2 símbolos o con 10 símbolos tú puedes dar todas las cifras que tú quieras. Lo mismo, es decir, con un número de letras de un alfabeto, pues tú puedes construir las palabras que quieras. Y a veces hay neuronas que son comunes entre los dos comunidades de neuronas, es decir, que no tienen que ser específicos para un determinado estímulo, sino que son compartidas. Y cuando descargan simultáneamente es cuando yo voy a tener la percepción consciente de ese triángulo o de este cuadrado o de una cara de un actor determinado, ¿no? Es decir, que si yo tengo un triángulo rojo y un triángulo verde, bueno, va a haber neuronas, esta neurona y esta neurona van a descargar simultáneamente y voy a generar, me parece que me equivocaba al ponerlo así, ¿no? Voy a generar estímulos específicos. Y el cerebro va a interpretar que cuando estas neuronas, la neurona del triángulo y la neurona roja descargan simultáneamente o descargan síncronamente, va a interpretar que estoy viendo un triángulo rojo. ¿Y cómo descargan síncronamente? Esto es el problema. ¿Cómo hace el sistema nervioso para que estas neuronas descarguen síncronamente? Pues a través de las oscilaciones. Es decir, las oscilaciones van a ser como el semáforo que va a permitir que pase o que no pasen los coches. Los que codifican van a ser los coches, pero el semáforo es el que permite que pasen o que no pasen. Y ahí entramos ya en el tema de las oscilaciones, el asunto de las oscilaciones, de la importancia de las oscilaciones en la percepción consciente. Es decir, esta visión es bastante nueva y fue en los años 90 y tantos. En el año 90 lo describió Singer, lo presentó en la Academia Americana, en la Sociedad de Neurociencias en América, y entonces, desde que Singer publica sus artículos, entonces veis cómo ha ido incrementándose el número de publicaciones sobre oscilaciones. Y lo que vio el grupo de Singer es, si él presentaba una barra, registraba 2 neuronas, y presentaba una barra que se movía en una determinada dirección. Entonces veía que las neuronas que respondían a esta orientación de 90 grados de la barra, pues descargaban síncronamente estas 2 neuronas que las 2 respondían a esta orientación de la barra. Si la barra la partía en 2, eran 2 barras distintas y se movían en la misma dirección, seguía sincronizándose y oscilando. Pero si la barra se movía en direcciones distintas, era incoherente entre las 2, no se sincronizaba. Entonces él lo que dijo, bueno, el fenómeno del binding, este fenómeno de unión de la sincronía entre 2 neuronas, se debe a las oscilaciones. Es decir, las oscilaciones hacen que se sincronicen neuronas de la misma comunidad, del mismo ensamble, para que el sistema nervioso interprete que estamos ante el mismo percepto, estamos hasta el mismo hecho sensorial. Bueno, esta es una interpretación nueva que, ya te digo, surgió en los años 90, pero que realmente la actividad oscilatoria se conocía desde mucho antes. Es decir, quien describió el electroencefalograma fue Berger, que fue el primero que describió el ritmo alfa en el electroencefalograma del hombre, ¿no? Lo hizo en su hijo y en él mismo, ¿no? Entonces, en realidad él estaba estudiando una cosa completamente distinta, ¿no? Berger en aquel entonces, un poquito antes, él era un oficial médico prusiano y entonces estaba en la guerra y un soldado suyo se cayó del caballo y se hirió y bueno, lo tuvo que atender. Y curiosamente, cuando estaba en el hospital, llega una carta de una hermana que estaba en otro sitio, que estaba bastante lejos, donde le dice que había soñado que su hermano se iba a caer. Y entonces él dice, bueno, y cuando acaba la guerra, empieza a estudiar los fenómenos telepáticos, porque él era psiquiatra, y entonces, buscando los fenómenos telepáticos, empieza a registrar el electroencefalograma. Y es por esto que se describe el electroencefalograma. Esto es un electroencefalograma normal, de los que hacemos todos los días en la clínica, y veis cómo existe una actividad oscilatoria. Y esto es lo que es la actividad oscilatoria. Es decir, la actividad oscilatoria es un cambio sinusoidal de la actividad eléctrica cerebral. Entonces, esta actividad se llama actividad alfa, banda alfa,
la banda alfa va de 8 a 12 ciclos por segundo, es decir, tú cuentas el número de veces que se repite la onda en un segundo y entonces ves que tendrá 10, son 10 ondas por segundo. Esto es banda alfa. Banda gamma es cuando es de 30 a 70, 80 hercios, y banda beta cuando es, por ejemplo, de 12 a 20, es decir, que dependiendo de la frecuencia de esa actividad se denomina de una determinada manera. A nivel sensorial, a nivel de la consciencia, lo que ha estado más de moda es la banda gamma. Las bandas gamma son de 30 a 80 hercios, aunque a veces se utiliza de 40 a 80 hercios, o incluso más, ¿no? Pero son ya altas frecuencias. Pues entonces nosotros la actividad oscilatoria la podemos estudiar de muchísimas formas. Existen muchos métodos matemáticos para analizar la actividad oscilatoria y ver cómo cambia la actividad oscilatoria durante un estímulo. Es decir, nosotros podemos estudiar una zona muy pequeña de la corteza, registrar neuronas únicas, podemos registrar poblaciones neuronales un poquito más grandes, que son los potenciales de campo local, o a través del electroencefalograma registrar campos más grandes, o registrar a través de magnetoencefalografía los campos magnéticos, o estudiar el grado de sincronía, es decir, cómo se correlaciona la actividad oscilatoria de un punto de la corteza frente a otro punto de la corteza. Y esto se utiliza a través de dos técnicas, que es la coherencia y la sincronización de fase, ¿no? En unas tiene que ver la amplitud y en otros no tiene que ver la amplitud. Pero estas son cosas muy técnicas. Pero es decir, nosotros tenemos muchos métodos de analizar matemáticamente la frecuencia de una señal y todo el comportamiento oscilatorio, la fase y la sincronización de esta señal. Lo más conocido, pues el análisis más conocido es la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier, aunque muchas veces se utilizan, la transformada de Fourier es un análisis de frecuencia, potencia-frecuencia, y muchas veces se utilizan también las variaciones en el tiempo de la frecuencia, que todo esto se llaman transformadas de Fourier en ventanadas, etcétera, o transformadas tiempo-frecuencia. Bueno, no quiero entrar muy en detalle en aspectos muy técnicos. Entonces, el primer experimento que hubo sobre la actividad oscilatoria y la consciencia es este de Rodríguez, que es chileno. Entonces, él publicó en Nature, él sometía a los sujetos a un estímulo, esto es una cara, ¿veis ahí una cara? Entonces, él daba este estímulo con una cara y registraba la actividad electroencefalográfica y veía cómo eran los cambios de frecuencia cuando presentaba la cara. Aquí en el eje de la SIS, esto es la frecuencia, estos 20 hercios, 60 hercios, 20 ciclos por segundo, 60 ciclos, es decir, que es en el rango gamma. Esto es el tiempo, en el tiempo cero es cuando aplicaba el estímulo. Bueno, esto se lo hacía a los sujetos, pero también les hacía simultáneamente, en la misma sesión, otro tipo de estímulos. Daba este estímulo, que aquí no se ve nada. Pero si os fijáis, este estímulo es esta cara puesta al revés. Es la misma cara, pero puesta al revés. Lo que pasa es que aquí sí, no la ves. Y entonces veía qué diferencias de oscilaciones existían entre cuando la persona era consciente, veía una cara, y no era consciente, no veía nada. Y veía que existía mucha más actividad gamma, pues a los 300 y pico hercios, a los 300 y pico milisegundos, en la banda alrededor de los 40 hercios, que existía un aumento de esa actividad cuando la persona era consciente del estímulo. Pero si estudiaba entre dos puntos de la corteza, veía la sincronización de esta actividad gamma entre dos puntos distintos de la corteza, veía que cuando la persona visualizaba la cara, había más sincronización entre la corteza. Las cortezas hablaban entre sí. Bueno, pues esto dio pie a que ciertos autores como Crick, premio Nobel de Bioquímica por el descubrimiento del DNA, de la estructura del DNA, o menos, aunque ya lo había otro autor, Edelman, ¿no? que es premio Nobel de Inmunología. Entonces dijeron, bueno, de alguna manera la consciencia se debe a la actividad oscilatoria. Esto también lo encabezó Ginás, ¿no? que había descrito la actividad oscilatoria y los sistemas tálamo-corticales. Pero, bueno, esto es un hecho. Cuando hay fenómeno de consciencia hay cambios en la actividad oscilatoria. Experimentos más recientes, como este, por ejemplo, de Galliard del 2009, pacientes epilépticos que tienen electrodos colocados sobre la corteza, les hace estímulos parecidos. En vez de presentar estas caras, lo que hace es presentar un estímulo subliminal o un estímulo que se ve. Para hacer el estímulo subliminal lo que hace es presenta un estímulo que es una palabra y luego del estímulo, a unos milisegundos después, a 200 milisegundos o 300, no me acuerdo del intervalo de tiempo, presenta otro estímulo que es sin más unas almohadillas,
abstracto. Entonces, la persona, cuando se le presentan estos dos estímulos consecutivos, la persona no lee la palabra. Si no hay este estímulo de enmascaramiento, la persona ve la palabra y sabe qué palabra se le ha presentado. Bueno, pues cuando la persona es consciente de la palabra, existe también más actividad. Es lo mismo, aquí ves, esto es de 20-100 hercios, pues aquí existe más actividad gamma cuando la persona es consciente, existe más actividad, más voltaje de la actividad cuando se registran los potenciales, lo que se llaman event relay potencias, potenciales cognitivos, existen más actividad y en más zonas, y también existe una mayor sincronización entre zonas de la corteza muy distantes entre sí. ¿Veis? Aquí esto es la sincronización entre la actividad oscilatoria entre puntos distintos de la corteza. Y esto es otro método de análisis de causalidad, entonces donde ve que también una actividad está causando los cambios de la otra actividad. Es decir, que la consciencia parece evidente que se acompaña de cambios de la actividad oscilatoria, que existe un aumento de la actividad gamma, que es un aumento de la actividad gamma bastante amplio dentro de la corteza, pero que predomina en las áreas visuales o en las áreas primarias, depende si el estímulo es visual o auditivo, en las áreas sensitivas primarias, que se activan zonas parietales y regiones frontales. Esto también va muy en unión con lo que se ve con estudios de neuroimagen. En estudios de PET, bueno, se ve que cuando con el mismo tipo de paradigma, es decir, un estímulo enmascarado por otro estímulo, cuando la palabra es invisible, se activa solamente la corteza visual primaria. En cambio, cuando la palabra es visible, cuando la persona es consciente de esa palabra, se activan unas zonas más amplias de la corteza y se ven, bueno, que se activan las áreas sensitivas primarias, la corteza parietal, las cortezas frontales y también la zona del precuneus, ¿no? Y lo mismo pasa para sonidos. Es decir, que existe cuando la persona es consciente de un determinado fenómeno, existe un aumento de la actividad oscilatoria y un aumento de la sincronización. Pues el tema es hasta qué punto las cortezas primarias, la corteza visual primaria, donde está llegando toda la información, por sí sola puede procesar y ser consciente. Es decir, si yo doy un estímulo específico en la corteza visual primaria, ¿hay consciencia o no hay consciencia? Es decir, sabemos que la lesión, si yo lesiono las dos cortezas visuales primarias, la persona se queda ciega. No es consciente de nada. Si lesiono V4, la persona pierde la capacidad de ver el color. Si lesiono V5, pierde la capacidad del movimiento. Bueno, esas áreas sensitivas primaria y también asociativas ya más amplias, ¿son capaces de tener consciencia por sí solas? Bueno, no hay un experimento perfecto, porque lo perfecto sería completamente quitarle todas las conexiones y ver si es consciente. Pero bueno, hay otros experimentos, este es un experimento reciente, en los que se presenta un estímulo en el que, aquí veis una imagen, distintas imágenes es el estímulo, pero se degrada, y unas veces se presenta el estímulo más o menos degradado. Entonces, cuando el estímulo está menos degradado, pues se ve que hay una persona. Pero también se presenta muchas veces el estímulo degradado, pero presentando previamente, un tiempo antes, el estímulo donde se ve la forma. Es decir, que la persona ya de alguna manera tiene una pista y intervienen mecanismos top-down. Entonces, cuando el estímulo está muy degradado, la persona no es consciente. Cuando el estímulo está menos degradado, la persona es consciente del estímulo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, lo que se ve es que tanto cuando el estímulo es menos degradado, la persona percibe mejor el estímulo, lógico, cosa lógica. Cuando el estímulo está muy degradado, pero se presenta también la imagen bien configurada antes, la persona también es consciente. Pero cuando registramos la actividad oscilatoria sobre las cortezas visuales, lo que se ve es que existe mayor actividad oscilatoria cuando la persona es capaz de ver bien la imagen porque el estímulo está poco degradado. Pero a pesar de que la persona es consciente también cuando se le presenta el estímulo previo, la actividad oscilatoria no cambia. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en el cambio de la actividad oscilatoria, en las cortezas visuales intervienen los mecanismos de abajo a arriba, pero los mecanismos top-down, es decir, de arriba a abajo, intervienen para que la persona sea consciente, tenga mayor consciencia del estímulo. Un estímulo subliminal lo perciba,
pero no cambian esta actividad oscilatoria sobre las cortezas primarias, pero sí cambia sobre otras cortezas. Y esto es un experimento que hicimos nosotros aquí hace años. Nosotros lo que presentábamos, fijaos, dábamos una secuencia de estímulos y de repente omitíamos un estímulo. ¿Veis aquí que omitíamos uno? Era un pitido, pi, 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 y cuando tenía que tocar un pi, nos lo saltábamos y seguía el pi. Entonces, nosotros lo que hacíamos era promediar la actividad en función del estímulo que no había existido, del no estímulo. Y entonces decíamos, bueno, si existen mecanismos únicamente bottom-up, de abajo a arriba, no tiene que haber ningún tipo de cambio de actividad, porque no hay estímulo. En cambio, nosotros veíamos que había potenciales y que había cambios de la actividad oscilatoria. Es decir, que la persona es capaz también de generar actividad oscilatoria cuando está esperando el propio estímulo. Es decir, que actividad oscilatoria lo genera tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Se genera actividad oscilatoria. Aunque parece ser, con los experimentos estos, que las cortezas visuales por sí mismas no son capaces de generar consciencia. Entonces, ¿cuándo se genera consciencia? Bueno, pues se genera cuando existe una actividad en las cortezas visuales primaria, V1, V2, V3, V4, y se activan circuitos más amplios durante bastante tiempo que cogen corteza prefrontal, corteza parietal, precuneos, etcétera, todas aquellas estructuras que nos habló Carmen Cavada. Bueno, es decir, que existen unos circuitos, es decir, que tiene que haber actividad oscilatoria esto. Bueno, entonces, claro, la afirmación esta que algunas personas, eminentes científicos, dicen, bueno, la actividad oscilatoria es la que genera consciencia. Bueno, ahí hay un salto mortal. ¿Por qué? Dicen, bueno, vamos a estudiar estructuras que no tienen consciencia. Entonces nosotros trabajamos mucho en enfermedad de Parkinson, entonces teníamos pacientes en los que se les había colocado electrodos en el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico, veis aquí que está en la profundidad del cerebro, es un núcleo subtalámico que es el que se estimula para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Pero a través del estimulador que se utiliza para curar la enfermedad, no para curar, para mejorar la enfermedad de Parkinson, porque es un tratamiento sintomático, podemos registrar la actividad. Y entonces en estos pacientes sometidos a esta cirugía, y una vez ya en los días siguientes, que queda el electrodo y que puede registrar a través de él, queda el electrodo fuera, entonces vimos que en estos pacientes, en el núcleo subtalámico, tienen también actividad oscilatoria. El núcleo subtalámico es una estructura muy elemental, que nadie se plantea que tiene que ver nada con la consciencia. Los ganglios basales, nadie se plantea que son estructuras muy elementales, que están en la profundidad del cerebro, no son estructuras corticales. En cambio, tienen una gran actividad oscilatoria. ¿Veis aquí? Es decir, esto es actividad oscilatoria, que los ganglios basales en situación off es cuando el paciente está con todos los síntomas. Situación on es cuando ha tomado la medicación y el paciente se está moviendo normalmente. Sería el equivalente a una situación normal, 100%, lógicamente, porque está enfermo, pero él se está moviendo normalmente. Aquí está temblando, está lento, está todos los síntomas que conocéis de la enfermedad de Parkinson. Pero veis que en la enfermedad de Parkinson existen cambios en las actividades oscilatorias de alta frecuencia, por encima de la gamma, aumentos mucho de la actividad beta. Cuando la persona está bien, aparece actividad gamma a nivel de los ganglios basales y en una estructura que no tiene que ver nada con la consciencia. Bueno, entonces, ¿qué podemos afirmar en todo esto? Bueno, que la que la actividad oscilatoria es un mecanismo básico del funcionamiento cerebral, pero del funcionamiento de la corteza, del funcionamiento del hipocampo, porque también se ha demostrado que tiene que ver con la memoria, del funcionamiento de estructuras tan básicas como los ganglios basales. Y lo que hace la actividad oscilatoria es permitir que dos estructuras, por ejemplo aquí las áreas visuales primarias con áreas visuales secundarias, cuando la oscilación está síncrona entre estas dos áreas, que los potenciales de acción puedan descargar. Es como si se abriera la puerta entre dos habitaciones distintas y la gente puede pasar y entrar de esas habitaciones. En cambio, cuando la actividad oscilatoria no es síncrona, pues aunque la persona intente entrar, aunque haya potenciales de acción, pues no logran pasar la puerta, no tienen ninguna importancia. Es decir, que la fase de la actividad oscilatoria, esta sincronización de fase de la actividad oscilatoria, son muy importantes para que las estructuras del sistema nervioso se comuniquen entre sí. Es decir, la actividad oscilatoria permite
que hablen entre sí estructuras muy distintas, estructuras cerebrales muy distintas. Es decir, que las oscilaciones son un mecanismo básico del funcionamiento cerebral, pero de ahí a decir que de las oscilaciones se genere un fenómeno consciente, bueno, hay un paso alto. Es decir, que las oscilaciones son necesarias, pero insuficientes para generar consciencia. Es decir, la oscilación es un fenómeno que está ahí, pero no quiere decir que por sí solas puedan generar consciencia, porque si no, no existirían en otras estructuras. Bueno, el tema es, bueno, otro aspecto importante es de cómo nacen las oscilaciones en el sistema nervioso. Estoy acabando. Bueno, el sistema nervioso, y esto cada día hay más datos a favor, funciona como un sistema complejo. Es decir, un sistema complejo, veis que es un sistema formado por múltiples unidades que interrelacionan entre sí, en el que la suma de el todo, el conjunto, es más que la suma de las partes individuales. Y estos sistemas complejos tienen una serie de propiedades. Tienen unas propiedades de generar propiedades emergentes, es decir, el todo, al ser más que la suma de las partes, a veces hace que en un sistema complejo se generen actividades o se genere algún tipo de propiedad que sea distinto, que no fuera esperado. Se autoorganizan o son comportamientos difícilmente predecibles, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen unas características específicas. Hay que distinguir el sistema complejo, en el que el todo es más que la suma de las partes, de los sistemas complicados, ¿no? Un sistema complicado sería una televisión, es muy complicado, tiene muchos circuitos, pero ahí no emerge nada, ¿no? Es decir, no es capaz de autoorganizarse. En un sistema complejo es algo, un paso más. Bueno, entonces, sistemas complejos existen en muchísimas cosas. Los terremotos se comportan como sistemas complejos, todo lo que generan los terremotos, o por ejemplo, el ejemplo clásico es un hormiguero, en el que las hormigas por sí solas son muy tontas, pero el conjunto del hormiguero pues tiene una organización bastante buena, donde no existe ninguna hormiga jefa que dirija todo, sino no existe una inteligencia en el hormiguero, todas son parecidas, con capacidad de comunicarse muy poco, pero de esta comunicación pues surgen una serie de propiedades. Bueno, pues a nivel de las neuronas son también elementos, múltiples elementos que están interconectados entre sí, con interconexiones más o menos complejas, y entonces el conjunto de las neuronas son capaces de generar propiedades no esperadas, ¿no? Entonces, bueno, pues para ver si un sistema complejo existen distintos métodos. Un método, bueno, pues son lo que se llaman correlaciones a largo plazo. Entonces esto es un trabajo en el que podemos ver que la actividad eléctrica cerebral que sucede en un momento determinado es capaz de generar, de generar cambios en la que sucede posteriormente. Es decir, que de alguna manera la actividad previa va a condicionar un poco la actividad que sucede en un momento determinado. Es decir, que es como si existiera una memoria, una pequeña memoria en el sistema. Y esto, bueno, pues se ve por estas correlaciones a largo plazo. También se ve que existe complejidad, por ejemplo, en pacientes, ¿no? En pacientes que están sometidos a anestesia. Estos pacientes también parkinsonianos, que se les han colocado un electrodo. Si nosotros registramos la actividad electroencefalográfica y la actividad en el núcleo subtalámico, vemos que existe complejidad tanto en la corteza como en el núcleo subtalámico, es decir, tanto en una zona capaz de generar consciencia como en otra que es intrascendente, importante para el sistema motor, y que cuando lo sometemos a anestesia y la persona pierde la consciencia, la complejidad del sistema disminuye. Disminuye tanto en la corteza como también en los ganglios basales, menos en los ganglios basales, pero también disminuye, ¿no? Y estos cambios en la consciencia se acompañan también de cambios oscilatorios importantes durante la anestesia. Si cogemos ratas, por ejemplo, y registramos en los ganglios basales, también otra estructura, ya una rata y los ganglios basales, estructuras bastante elementales, pues vemos que estas estructuras tienen en las ganglios en el mismo plano. Es decir, si tú estás en un plano físico, generas
propiedades en ese plano físico, ¿no? Estás aquí en un sistema biológico físico, ¿no? Tú generas propiedades en ese sistema biológico físico, no pasas de plano de una actividad orgánica, pasas a una actividad psíquica, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un salto mortal, es decir, que indudablemente tenemos oscilaciones, y las oscilaciones son necesarias para que exista consciencia, pero en mi opinión insuficientes. Tenemos que los sistemas complejos pueden generar oscilaciones y de hecho las oscilaciones parece que en el sistema nervioso nacen por esta interacción de las distintas neuronas sin necesidad de cada neurona hostile, es decir, podemos tener neuronas que disparan asíncronamente y arrítmicamente y que en el conjunto se ponen a oscilar, y a su vez tenemos neuronas marcapasos también. Entonces esta suma de neuronas marcapasos con neuronas con una dinámica compleja que interactúan entre sí son las que generan las oscilaciones. Que es verdad que es así, es decir, que el sistema nervioso funciona con una dinámica compleja, que es necesaria, pero insuficiente también para generar consciencia. Y también los sistemas complejos hoy en día, y esto ya se pueden estudiar, ya no las dinámicas, sino las topologías de los sistemas complejos, es decir, cómo se interconectan las distintas unidades de la red entre sí. Esto existen distintos métodos para describirlo. Entonces, bueno, existen distintas posibles redes, ya me he pasado el tiempo, no voy a detenerme mucho más. El sistema nervioso parece que se comporta mucho como un sistema que se llama small world, es decir, son redes neuronales en el que hay más interacciones con los elementos vecinos, pero también hay interacciones con elementos muy alejados. Los elementos que tienen muchas interacciones se llaman hub. Nosotros podemos medir distintos factores como el grado, el índice de clustering de todas estas redes y podemos estudiar cómo cambian durante la consciencia. Y esto es un poco en lo que se está trabajando en estos momentos, ¿no? Y están apareciendo publicaciones, es decir, sobre el estudio topológico de las redes complejas durante la consciencia con distintos índices, y vemos, y ya ha aparecido y acaba de aparecer algún artículo en el que, estudiando, por ejemplo, sujetos anestesiados que se pierde la conciencia, parece que todas estas estructuras que mantienen muchas conexiones, y conexiones largas, no solamente con las estructuras vecinas, sino conexiones largas, son las que se modifican más por el efecto de la anestesia, que tienen una importancia también en la consciencia. Bueno, no prolongarme más, y quería acabar con estas dos frases, pero antes quería hacer un comentario, ¿no? Es decir, uno de los defectos de los científicos es que somos muy soberbios, ¿no? Entonces muchas veces, y como estamos muy entusiasmados con aspectos muy pequeños, tenemos mucha tendencia a generalizar nuestros hallazgos a todo, muchas veces a dar saltos mortales y a hacer interpretaciones muy grandiosas, muy importantes, para ver la importancia de nuestro trabajo. Entonces hay que distinguir entre lo que son evidencias científicas y lo que son interpretaciones. Evidencias científicas al día de hoy, bueno, pues sabemos que existen oscilaciones, que existen fenómenos inconscientes, que existe complejidad, que todo esto tiene que ver, que son bases neurales de la consciencia, pero de ahí a interpretar que de ahí pueda emerger por sí mismo la consciencia, pues es difícil, ¿no? Entonces yo no quiero ser tan pesimista como es McKean, ¿no?, que decía que llevamos muchos años intentando solucionar el problema mente-cerebro, ¿no?, pero que seguimos sin saber cómo se convierte el agua del cerebro en el vino de la consciencia, ¿no?, que es una visión un poco pesimista, pero sí me podría quedar con la visión de Libet, y quería acabar con esta frase de Libet, porque Libet muchas veces, como decía antes, yo creo que sus experimentos fueron mal interpretados, pero que él no dice nada. Esto es el libro que publicó recientemente, no hace muchos años, y en el que dice: se puede decir categóricamente que no hay nada en neurociencias o en la física moderna que nos haga aceptar la visión determinista o reduccionista sobre el problema mente-cerebro o sobre el problema de la conciencia, ¿no? Y dice, esto no lo digo yo, sino que lo dicen otras personas tan importantes como Sperry. Sperry fue premio Nobel de Medicina también porque estudió las lesiones de cuerpo calloso cuando se separan los dos cerebros, o Eccles, que fue el maestro de Libet, que Eccles lo conocéis, que también fue premio Nobel, que fue discípulo de Sherrington, que a su vez fue premio Nobel, o Popper, no, que Popper ya no es filósofo, que esto lo conocéis mucho mejor que yo. Es decir, que
que todos estos aspectos, bueno, sabemos que las neurociencias nos pueden aportar mucho a entender las bases neurales de la consciencia, pero no intentemos dar saltos mortales y nos quedamos en las evidencias científicas y no en interpretaciones exageradas. Bueno, cada uno es libre de hacer la interpretación que quiera, pero saber que son interpretaciones y no para nada evidencias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta interesantísima conferencia, que además coincide, digamos, completa la que dio Carmen Cavada hace unas semanas, y me alegra mucho esta frase que hay aquí puesta en pantalla, porque dos de los autores que citas al final, Popper y Eccles, tuvieron correspondencia y fueron conocidos del fundador de nuestro grupo de Ciencia, Razón y Fe, que es don Mariano Artigas. Por lo tanto, ha sido un final muy entrañable. Abrimos, aunque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero tenemos todavía algunos minutos para alguna cuestión. A mí me ha gustado mucho, pero primero felicito al ponente, y también yo pienso que son muy complementarias las dos, o sea que eso... Y bueno, a propósito del Libet, efectivamente, o sea, es cierto que el Libet no es determinista, que hace una interpretación distinta, y a mí esto también me ha parecido muy interesante, ¿no?, que se ha dicho. Y había una alusión ahí comparando Polo con Libet en un aspecto, ¿no?, el aspecto de la importancia que tiene la inhibición, ¿eh? Y yo creo que efectivamente eso hay algo en común. Pero aprovechando eso también quería completar un poco lo que dice Polo, que me parece que es un poco más amplio que lo que dice Libet. O sea, porque claro, para él la inhibición, que es necesaria en el sistema nervioso, y tendría que ver con también con el top-down, ¿no?, la intervención, digamos, digamos, el proceso o el itinerario top-down, es inhibitorio, pero tiene una misión, que yo creo que Libet no aclara por qué. O sea, para él más bien la inhibición parece como un corte de algo que se inicia, pero el sentido de la inhibición para Polo es, digamos, enriquecer la información, digamos, o sea, darle más contenido a la información que tiene digamos, la efectividad del sistema nervioso, ¿no? Y eso porque él, y además esto es una cosa que él la desarrolla sobre todo con la percepción, que es con donde has empezado, porque en la percepción precisamente lo que importa no es, digamos, el influjo causal que ejerce el medio sobre el cerebro, sino que el cerebro ahí extraiga la información, y por lo tanto lo que tiene que hacer más bien es inhibir, o sea, digamos, en la inhibición es donde capta la información, donde capta la forma y la separa de la eficiencia, se diría desde un punto de vista aristotélico, ¿no? Entonces, pero que me parece que eso también quizá completaría un poco, ¿no?, o sea, en el cerebro. Y luego también el asunto de digamos, la sincronización, ¿no?, y como, o sea, las ondas cerebrales, etcétera, yo creo que también tiene mucho que ver con la sincronía, que es algo típico de todos los seres vivos. O sea, digamos, la sincronía se da en muchos niveles del organismo. En el cerebro se da de una manera, bueno, quizá elevada, ¿no?, o sea, no sé qué potencia, ¿no?, pero la sincronía es una característica de la vida. Y eso me parece que se puede comparar con la conciencia, porque la conciencia en sentido fuerte, más que sincronía, es simultaneidad. O sea, no digo que la conciencia sea la simultaneidad, pero la conciencia, o sea, cuando eres consciente de algo, introduces simultaneidad, o ves las cosas como simultáneas. En el cerebro, hasta lo que hemos visto, hasta lo que tú has visto, hay sincronía, pero no está claro que se vea en cómo funciona el cerebro la simultaneidad. Bueno, o sea, son esas dos cosas, dos observaciones, por si quieres. Una sería el tema de la inhibición y la otra la sincronía y la conciencia, ¿no? Sí, a veces es muy difícil, como sabes tú bien, ¿no?, de unir los dos mundos, ¿no?, filosófico, ¿no?, y neurocientífico, ¿no?, por muchas veces por terminología, ¿no?, porque muchas veces no llegas a captar lo que cada término quiere decir en cada campo, ¿no? Entonces,
indudablemente, a nivel neurocientífico, la inhibición existe a muchos niveles también. Tú tienes inhibición a nivel de circuitos elementales, es decir, tienes neuronas, interneuronas inhibitorias. Por ejemplo, si tú tienes un modelo matemático, una simulación, tú metes muchos elementos que interaccionan entre sí y que son excitadores únicamente, ¿no? Entonces empiezan a descargar y bueno, y entonces ahí se forman una serie de avalanchas y cosas, etcétera, una serie de problemas. Si tú les metes elementos inhibitorios, metes interneuronas inhibitorias, ya ahí empiezas a generar la propia oscilación, pues, empiezas a generar fenómenos oscilatorios. Es decir, que desde un punto de vista físico el hecho de en un sistema introducir elementos inhibitorios ya genera esa oscilación. Indudablemente tú tienes otros niveles, la inhibición existe ya a más niveles. Yo estaba ya, con esto hablaba del lóbulo frontal, que estaba hablando de millones de neuronas, entonces que habría que ir viendo los distintos niveles de inhibición. Entonces, indudablemente, bueno, con lo que dice Polo, sin duda estoy de acuerdo simultáneamente. Entonces, sobre el tema simultaneidad y sincronía, claro, esto es un problema, depende de lo que entiendas, y cómo nombres, qué entiendas por sincronía desde un punto de vista físico, ¿no? Es decir, yo cuando hablo con los ingenieros y los físicos, ¿no?, que trabajan conmigo, ¿no?, que están en el fondo, que trabajamos juntos, a mí siempre me corrigen, ¿no?, porque los médicos también, cuando hablamos de sincronía, a veces nombramos sincronía a cosas que físicamente no son sincronía, ¿no? Entonces ya, si le incluimos el término simultaneidad, todavía dices, bueno, ¿síncrono tiene que ser simultáneo? No tiene que ser simultáneo, ¿no? Entonces, ¿qué es sincronía? Sincronía de fase, coherencia, simultaneidad. Entonces, yo creo que en esto es muy peligroso. Sí, pues podemos estar hablando de cosas completamente diferentes y tendríamos que definir perfectamente lo que entiende cada uno, y daría por una conversación muy larga para empezáramos a hablar el mismo lenguaje. Pero indudablemente la sincronía yo creo que es importante en todo, y a todos los niveles del sistema nervioso se ve, y a muchos niveles de todos los sistemas físicos y de otros sistemas, ¿no? Pasamos a otra pregunta. Sí. Quisiera saber que en el desarrollo ¿Le importa hablar con el micrófono? Porque así se hace la grabación más alta. Solo quisiera saber estas oscilaciones de alta frecuencia, en qué momento se pueden detectar en el neurodesarrollo de un individuo. A veces se pueden detectar intrauterinamente o solo se detectan ciertas... No, claro, es lo mismo, pasa lo mismo. Hay ciertas oscilaciones que ya aparecen desde muy tempranamente. Es decir, de hecho, por ejemplo, cuando tú das un estímulo, lo que se llaman potenciales de estado estable, ¿no?, que tú das un estímulo rítmico y generas actividad oscilatoria rítmica. Se utiliza, por ejemplo, para detectar hipoacusias en niños recién nacidos, incluso intraútero, es decir, que ya a nivel muy pequeño es capaz de oscilar. Otra cosa es que ya haya sincronización entre regiones, ¿no? Entonces va a depender mucho dependiendo de la vía, en qué momento madura la vía, ¿no? Por ejemplo, la vía visual tarda un tiempo en madurar, todas las proyecciones frontales tardan mucho tiempo en madurar, ¿no?, todo lo que es las conexiones del lóbulo frontal. Es decir, que yo creo en esto no se puede hablar de oscilaciones, sino de oscilaciones en un determinado sistema, en un determinado paradigma, entre áreas concretas. Lo que son en sistemas sensoriales muy elementales, por ejemplo, como es el sistema auditivo, son muy precoces, ¿no? En otros sistemas son mucho más tardías. Pero de todas formas no hay mucho estudiado, ¿eh? A ver, la última pregunta. Te tengo que felicitarle porque me ha parecido, para los que no somos científicos, me ha parecido una claridad extraordinaria, simplemente porque, como ha hecho alusión a Eccles y Popper, entonces, bueno, yo lo que tengo entendido es que ellos asumían una postura de lo que se llama el dualismo interaccionista, ¿no? Entonces yo lo que le quería preguntar, claro, incluso admitiendo por la dificultad del problema que probablemente exista algo así como la mente o la conciencia que goce de autonomía, está claro que eso tiene que interaccionar con el cuerpo de algún modo, y está claro que esa interacción debería ser explicable científicamente. ¿Cree usted que ya hemos explicado todas las condiciones necesarias de la conciencia? ¿Faltan algunas? ¿Y cree en algún momento que podemos explicar científicamente las condiciones suficientes de la conciencia? Sí, bueno, yo creo que no, que estamos comenzando. Yo creo que todavía hay un salto muy importante. Indudablemente, la posición de Eccles era dualista, ¿no? Él veía dos
mente-cerebro, ¿no? Conciencia-cerebro, ¿no? Y hablaba a veces de el psicotrón, me parece el psicotrón que interactúa con el dendritrón, ¿no? Entonces era una visión muy dualista. De ahí hay un salto muy grande a la visión, a las visiones monistas radicales, ¿no? Es decir, de que todo es una emergencia, es decir, como una segregación, como algo que se segrega del propio cerebro, ¿no? Es decir, que de alguna manera podemos tener una visión monista, pero no reduccionista, determinista, ¿no? Es decir, sino que nosotros, no es que el cerebro genere la mente, nosotros somos mente, ¿no? Es decir, que no es que... Entonces esto es importante. Yo no sé hasta qué punto... Claro, es muy difícil jugar a ser adivino, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista neurocientífico hay muchísimo que decir, ¿no? Hay muchísimas cosas que decir. Pero a mí, de momento, no hay ninguna interpretación que me explique todo esto, que me una los eslabones, un eslabón tan como es el cerebro con el que es la mente. Ahí faltan un par de eslabones, ¿no? Dices, la visión cuántica de Penrose, ¿no? Que si los microtúbulos, los cuantos... Claro, yo o no lo entiendo bien porque me faltan conocimientos de física para entenderlo, o yo tampoco lo veo desde un punto, con la visión de un neurocientífico, no lo acabo de ver. Es decir, no hay ninguna teoría que me lo explique. Si va a llegar a haber alguna teoría que lo explique algún día, bueno, eso es jugar a las adivinanzas, no lo sé, ¿no? Yo a veces soy un poco pesimista como Magín, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Es que hay varios especialistas de Penrose aquí, no sé si por alusiones quieren hacer alguna... Sí, no sabía que había... Parece que no. Pues nada, muchísimas gracias y aprovecho para, desde el CRIF, felicitar a todos las próximas fiestas. Muy bien, muchas gracias a vosotros.